Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Permítame un segundo. Que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque nos despertó esta mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice su palabra. Mire, es un alivio para nosotros el abrir los ojos y bendecirlo a Él por todo lo que nos da a diario. ¿Qué vimos ayer? Fíjense que estuvimos viendo el amor de Dios al mandarnos a nosotros, que no dejemos de hacer el bien a personas con necesidad. Fíjense que ese es un mandato de amor. Desde el verso 1 al 18 hemos estado viendo cómo la ley nos enseña a nosotros a no abandonar a nuestros hermanos que están en situación difícil. Que no abandonemos al extranjero, al levita, a la viuda, al huérfano, que no lo dejemos de ayudar. Fíjese que el hombre rico no tiene ningún problema porque tiene contactos. Y si él necesita un préstamo, él va al banco y mire, se lo dan rápidamente. El pobre, fíjese, la gente pobre no puede pedir un préstamo porque no tiene cómo pagarlo. No hay quien salga fiador de un pobre. Entonces, no hay forma de salir de ese círculo de pobreza porque no hay quien lo respalde. Pero mire aquí la diferencia de nuestra cultura a lo que estamos viendo en la Biblia, el préstamo bíblico. La primera vez se encuentra en Éxodo, en el capítulo 21 y 23, está en el libro de Levíticos, también en el capítulo 25, por si usted lo quiere revisar. Moisés les está repitiendo esto a esta nueva generación porque ellos necesitan saber, ellos necesitan conocer qué dice el Señor y cómo quiere el Señor que le sirvamos. Entonces, Éxodo, y también necesitan saber cómo aplicar las leyes y quiénes, fíjese, están sujetos a estas leyes. Éxodo y el libro de Deuteronomio que estamos estudiando se refiere al bienestar de los individuos. Levíticos se enfoca más en los clanes, en las tribus. Y la unidad más pequeña en la Biblia era la familia, que constaba de los padres, los abuelos, los hijos y a veces los bisnietos. Yo me acuerdo cuando llegábamos todos a comer a la casa de mi mamá, yo creo que eran como 45 nietos los que tenía mi mamá de visita los domingos. Éramos un familión. Y de eso está hablando la Biblia ahora. Y se mantenían en la familia una relación muy íntima y económica y socialmente. Compartían el negocio, ¿verdad? Las familias. Y un ejemplo de la tribu de Judá, habían diferentes clanes, pero se podía rastrear al fundador, que había sido Judá, el hijo de José. Y las tribus conformaban una nación, la nación de Israel. El libro de Éxodo se refiere más al clan y a la tribu entera. En Levíticos vamos a encontrar las leyes con respecto al año del jubileo, que esta fiesta se celebraba cada 50 años y se contaban 7 shemitas. Y en este libro hemos aprendido que el shemita se componía de 6 años. El Señor había dado una orden de trabajar la tierra por 6 años, pero el 7º año era de descanso. Y llegaba el shemita. Para el jubileo se juntaban 7 shemitas, o sea, 7 por 7 nos da 49 años.
el año siguiente. Era donde se anunciaba el año del jubileo, el año del perdón. Y cada 50 años los sirvientes hebreos debían de ser liberados. Las deudas eran canceladas. La tierra que había sido vendida por cuestiones de deudas, esa tierra tenía que volver a su dueño original. 3 cosas sucedían en el año del jubileo: cancelación de deudas, libertad a los esclavos por servidumbre, y la tierra regresaba a su dueño original. ¿Quién vino a pagar por usted y por mí la deuda? Nuestro amado Jesús. Y eso lo leemos, mire, en Lucas 4:18, cuando él se paró, dice, en medio, estaba en la sinagoga y se paró enfrente al pueblo y empezó a leer esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire qué dicha la de nosotros de conocer a nuestro Salvador, que nos libertó, que nos abrió la puerta para su reino. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, debemos de entender el concepto de esclavitud en la Biblia. No es como nosotros lo tenemos en la mente, como nosotros pensamos, como la esclavitud de las naciones por la cultura imperialista de los últimos siglos. No, no es lo mismo. La gente dice es que la Biblia permite la esclavitud. No es eso, no la permite. Primero estaba prohibido, fíjese, robar. Entonces no se podían robar una persona para irla a vender. Imposible. Había pena capital para el que hiciera eso. Entonces, siempre vamos a leer en la Biblia cuando alguien se encontraba en una situación de pobreza extrema. Se vendía a sí mismo. Lo acabamos de leer en este capítulo. En el verso 12 dice: si se vendiere a ti tu hermano o hermana, porque había llegado a un punto de pobreza, su pobreza era tan grande que no tenía cómo salir adelante. Se vendía porque él ya había vendido su tierra, no tenía tierra para trabajarla, no podía pagar su deuda, no tenía dónde vivir y su familia se estaba muriendo de hambre. Entonces iba con el pariente más cercano, dice el mandamiento, y le pedía: cómprame. Y el hermano lo recibía por la mitad del salario de un jornalero. Trabajaba para él 6 años porque el hermano que lo recibía había pagado la deuda de ese hermano que estaba pobre. Entonces se quedaba con él trabajando por 6 años, pero para irle pagando la deuda, porque el 7º ya leímos que lo tenía que dejar ir libre, tenía que salir libre él. Y no se iba con las manos vacías, sino que dice que le proporcionaba para su alimento. Por eso leímos en el verso 9 que dice: guárdate de tener un corazón con un pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año 7º, y por eso no lo quisiera ayudar. O sea, no se quedaba como esclavo para siempre en la casa del hermano, salía libre, a menos que él se quisiera quedar ahí, porque en esa casa se sentía bien y lo habían tratado con amor. Entonces se podía quedar. Dice que lo llevaba a la puerta y le abría un hoyito, le ponía una señal aquí en la oreja. ¿Para qué? Eso quería decir que se quedaba con él para siempre, por amor. El Shemitá era un año de descanso. No podían ir al viñedo a sacar el fruto, porque los campos se abrían para la gente pobre. La gente pobre llegaba ese año a sacar todo el fruto
para tener cómo alimentarse. Entonces ahí llegaba la viuda, el extranjero, el levita, el pobre que no tenía cómo mantenerse, fíjese. Y ya vimos que los que eran dueños, fíjese, de los campos, los granjeros, que hacían esto por fe y por obediencia al mandamiento de Dios, ese año sexto, ellos tenían una abundante cosecha, fíjese. Pero mire, tenían un fruto que podían subsistir para el año siguiente y para el otro, y les quedaba todavía para el otro año. Les venía una bendición súper grande a ellos. Y es increíble, porque fíjense que la tierra de Israel es una tierra chiquitía, pequeñita, y está en el desierto. Pero ¿sabe qué? Es un vergel. Yo fui y vi con mis ojos cómo en el desierto está lleno de árboles de olivos, pero lleno de árboles, de frutas, de flores de todos colores. Es una belleza, es increíble. Y ese pedacito de tierra dice que alimenta el 33% de la población a sus alrededores. Cuando ellos obedecían el mandamiento, esto era lo que ocurría. Se daba fruto a más no poder. Pero también cuando dejaron de hacer este mandamiento, les vino juicio por no obedecer. El mandamiento está en Éxodo 23, 10, 11 y se los leo. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Todo lo que te he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no se mencione, ni se oirá de vuestra boca. Entonces, durante el Shemitah, todos comían, había abundancia, había para todos. Dice que hasta las bestias comían, imagínese usted qué abundancia. Y el corazón de las personas, dice que eran los dueños de estos campos, ¿verdad? Dice que eso a esas personas le producía en el corazón un contentamiento, fíjese, porque era un desapego a las riquezas. Eso era lo que producía, fíjese. Y de alguna manera se producía en el hombre contentamiento, fíjese. Le voy a leer lo que dice en Hechos 20:35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mire qué preciosa la palabra de Dios, cómo nos enseña, y por eso la necesidad de conocerla. El Señor nos da en abundancia cuando nosotros le obedecemos. Porque cuando nosotros obedecemos, somos tierra fértil. ¿Y qué produce la tierra fértil? Fruto en abundancia. Dice, entonces, cuando apartamos también nuestros ojos de Dios, también Él aparta su bendición sobre nosotros. La Shemitah es un acto de sumisión, es un acto de humildad, es un acto de reconocer que todo lo que nosotros tenemos proviene de Él, de su mano, viene todo lo que nosotros tenemos. Entonces es una retención al orgullo de creernos que somos nosotros los que podemos. La Shemitah era un sistema ordenado por Dios
para asistir a los necesitados. Mire el Señor siempre cómo pensó en todos. Pensó en los más débiles, en los que tenían necesidad. Ahora, volviendo a Deuteronomio 15, el verso 19 dice: consagrarás a Yahweh tu Dios todo primogénito, macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás al primogénito de tus ovejas. Para el Señor siempre lo mejor. El 20 dice: delante de Yahweh lo comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Yahweh hubiere escogido. El 21 dice: y si hubiere en el defecto, si hubiere en el defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Yahweh tu Dios. Para el Señor es lo mejor. Él espera lo mejor de nuestra vida. Nuestra vida debe ser presentada como una ofrenda, así como dijo Pablo, ¿se acuerda? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, dijo Pablo, porque ese sea vuestro culto racional. Es decir, no podemos andar buscando nosotros cómo me brinco este mandamiento que no me agrada mucho, que no me gusta, sino le doy a Dios lo mejor, porque Él se lo merece. Él nos dio lo mejor a nosotros, nos dio a su Hijo, para que usted y yo tuviéramos entrada al reino. El 22 dice: en tus poblaciones lo comerás, el inmundo lo mismo que el limpio comerán de él, como una gacela o de un ciervo. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como el agua. Esto nos enseña que lo que nosotros le damos a Dios tiene que ser lo mejor. Fíjese que le voy a leer cómo dice el libro de Segunda de Samuel. Déjeme que se lo lea. David hablando cuando él quería comprar el lugar donde se iba a hacer el templo. Entonces, fíjese, le dice, el que se lo iba a vender, David quería hacer un sacrificio y el que se lo iba a vender le dijo: te lo regalo y te doy lo que tú necesitas. Y mire lo que dijo David. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Yahweh, mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Mire qué cosa más linda, cuando nosotros le damos oído a los mandamientos del Señor. Si Él nos dice que nosotros no dejemos de hacerle el bien a las personas que están en necesidad, no lo tomemos a la ligera, cumplámoslo. Porque mire lo que dice Proverbios 19:17. A Yahweh, nuestro Dios, presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, porque Dios no se queda con nada. Una cosita así hacemos nosotros y Él nos manda una lluvia de bendiciones. Así que hasta aquí llegamos. Me pasé, como siempre. Pero le vamos a dar gracias a Dios. Ayer me avisaron que oremos por nuestro hermano Herbert Hernández, que tiene molestias en la garganta y los médicos no han sabido dar un diagnóstico. Así que vamos a orar por él. Yo le suplico que me acompañe para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre amado, por hablarnos verso a verso, Señor. Gracias porque tu instrucción siempre es directa y es buena para nuestro corazón, Padre. Gracias por esa bondad que tienes para con todos nosotros, que cada día nos das lo que necesitamos, Padre.
y nos acercamos a ti para pedirte misericordia por los necesitados de tu pueblo, Señor. Y te estamos rogando por Herbert Hernández, Señor, que los médicos puedan dar un diagnóstico, Señor, y saber qué es lo que le está obstruyendo su garganta, Padre amado. Lo ponemos en tus manos, Padre Santísimo, para que seas tú quien lo toque y lo sane. Y, Señor, te pedimos por Joseph, que está con oxígeno y no encuentran también el mal, Señor. Te pedimos que tomes tú el control de su vida para que llegue a conocerte, que es lo principal, Señor. Que él pueda tener una relación contigo para que pueda heredar la vida eterna, Señor. Y seguimos pidiéndote que sanes a Kevin, Padre. Que sigas poniendo tu mano, Señor, pero que primero le hables a su corazón para que pueda tener una relación contigo. Sánalo, mi Señor, y dale la paz al corazón de la hermanita Maricruz. Y, Señor, te estamos pidiendo por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor, y ayúdala. Te pido que veas con ojos de misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Te pedimos por René Ramos, que tiene cáncer en el páncreas. Sánalo, Señor, pero antes háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador, para que tenga una relación contigo, Señor. Y lo mismo por Dimas González. Sé tú, mi Señor, hablándole a su corazón para que pueda abrir la puerta y tú puedas entrar y pueda cenar contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Ayúdala, mi Dios. Por hermana Julieta, te pedimos de todo corazón que pongas tus preciosas manos, Señor, sobre ella y la ayudes, mi Señor. Solo tú puedes hacer este milagro, Señor. Por Bianca, de 35 años, con 2 niños pequeños, ayúdala, mi Señor. Ponemos a nuestro hermanito Ervin, Señor, con ese dolor de espalda, y a nuestra hermanita Zeneida con el dolor de sus rodillas. Un toque tuyo, Señor. Sánalos, mi Dios. Por el hermano Jorge, Señor, te damos gracias porque está mejor, Padre. Pero te pedimos que sigas con él, Señor, calmándole cualquier dolor. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón, Señor. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor, para que te sirvan, para que sean voceros de tu palabra, Padre. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, ayúdalo, mi Dios. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo, mi Señor. Dale nuevas estrategias, prospéralos, ayúdalos a conseguir sus sueños. Te pido por mi amiga Araceli, Señor, para que seas tú tocándola desde su cabeza hasta sus pies, restaurando todo su cuerpo, mi Dios. Y te pongo a mis hermanas Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones, Padre. Bendícela con un toque tuyo, Señor. Por la Raquelita, Señor, para que su recuperación sea pronta, Padre bendito. Yo te la pongo en tus manos. A la Carol, Señor, para que esa casa esté rodeada de tus ángeles, mi Dios. Por Audrey, para que encuentren cuál es la enfermedad, Señor, y le puedan dar la medicina que es la correcta, Padre. Sé tú sanándole toda enfermedad, mi Dios. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan, Señor. Por los jóvenes que nos escuchan, toca sus corazones, Señor. Atráelos a ti, enséñalos en tu palabra, Señor, para que puedan tener una vida recta, Padre. Por Héctor Trabanino y por Leslie, que vuelvan en sí, que despierten, Señor, y puedan oír tu voz, que puedan oír tu llamado, para que puedan cenar contigo, Padre. Y, Señor, sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñale por las noches, Señor, aconséjalo como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España y Chile, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón y lo invite a entrar para que cene con él y pueda heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas las pedimos
en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos volvemos a abrazar con su palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.